Bienvenidos, una vez más, esta vez a un capítulo histórico. Lo dijimos la semana pasada, cualquiera que fuese el resultado, iba a ser una tremenda decisión. No se esperaba la contundencia en la forma en que se expresó el pueblo de Chile, pero ahí está el resultado. Chile rechazó por una amplia y contundente mayoría el proyecto, la propuesta constitucional que nos ofreció la Convención Constitucional especialmente citada al efecto. Pero las cosas no terminan aquí. Los temas sociales son mucho más complejos. Ya se habla de una nueva convención. Otros dicen, momentito, mire lo que dijo la reforma, si se rechaza y sigue la actual constitución vigente. Cosas positivas, una vez más, la diligencia del servicio electoral, el tremendo trabajo de los vocales de mesa, de los apoderados, de todos aquellos que trabajaron para hacer de este proceso un ejemplo. Antes de las 18 horas ya se estaban contando votos. Antes de las 20 horas ya se tenía un resultado contundente, claro. Solamente faltaba terminar de contar los votos. Esto es algo muy importante para Chile. Hay muchas cuestiones que sacar de aprendizaje, que reflexionar. Hay cuestiones que se consolidaron, se derribaron también mitos. Tenemos para seguir conversando por mucho tiempo. Y Estudio Ciudadano seguirá propiciando estos espacios para las conversaciones reflexivas, respetuosas, que cada semana estamos haciendo ya hace 3 años en Ciudadanos en Línea, con los históricos que han participado durante mucho tiempo, aportando su tiempo, su energía, su reflexión a estas conversaciones. Saludo entonces a Pedro Iturrieta Vergara, Cristian Larraín Ríos y Fernando Palma Tapia, los panelistas clásicos del programa, a quienes les invito desde ya a empezar a expresar sus opiniones, sus reflexiones sobre este tremendo resultado que hubo el 4 de septiembre de 1922. Caballeros, bienvenidos al capítulo 8 de Ciudadanos en Línea. ¿Cómo están? Gracias, Alejandro. Hola, muy bien. Alejandro, bien. Muy bien. Oye, pero qué resultados, ¿no? Qué tremendo. Yo creo que quedamos todos cortos en el último programa, y ya con esto abro entonces el diálogo. Todos dieron su opinión. Y claro, al final me parece que tuvimos un acuerdo en general de que las estadísticas todas apuntaban a un triunfo del rechazo. Sin embargo, ocurrieron cosas que las vamos a comentar que hicieron dudar de ese triunfo en algún momento a puertas del 4 de septiembre. Y sin embargo, después cuando viene el resultado, también batatazo sobre un 60% en la opción rechazo. Parece que ninguna casa encuestadora, creo que Pulso Ciudadano por ahí hace como un mes sacó como una encuesta de que le da el 60% al rechazo, y yo dije, no, es demasiado excesivo. Sin embargo, así fue. Partamos entonces compartiendo las reflexiones de cada uno, cómo vivieron esta jornada, como siempre sabe, una ronda pequeña, y luego para abrir entonces el diálogo. Pedro Iturrieta, partamos contigo y tus reflexiones. Gracias, Alejandro. Bueno, en síntesis, Alejandro, desde la última vez que nos reunimos, yo diría que pensaba que podía ser más calma, más tranquila, digamos, esa semana. Aparentemente todo era esperar y dejar que se desenvolviera el proceso después de lo que había ocurrido en Valparaíso, pero no fue así. Fue realmente un torbellino de eventos que generaron más incertidumbre. Perdón, ¿tú te refieres, Valparaíso, al incidente de la bandera? Sí, el incidente aquel de la bandera, toda la performance ahí, que generó, y bueno, también el llamado a abortar Chile, etcétera, todo eso que había generado una polémica bastante grande y que aparentemente dejaba en un mal pie al proceso de la prueba. Y uno esperaba que era hasta ese momento quedarse tranquilo y observar y llegar al domingo, pero no fue así, y tuvimos el evento del diputado de la carrera, que cambió totalmente la aguja, por lo menos de la opinión pública y del debate, de la contingencia. No fue solamente eso, sino también tuvimos los actos de cierre del día jueves, donde hubo una actividad bastante convocante del apruebo en la Alameda, que nuevamente removió las certezas, y en definitiva
llegamos con todo el panorama previo a la votación nacional, con la votación extranjera, que también daba luces de una alta convocatoria, con triunfos significativos también del apruebo, pero con una pequeña diferencia que ponía nuevamente una incertidumbre y que era el comportamiento electoral respecto a las últimas dos elecciones. Y con eso quiero dejar después la palabra, porque habría cierta duda respecto a si ese comportamiento que ocurría en el extranjero, que implicaba que se estrechaban, si bien ganaba el apruebo, se estrechaban en algunos casos la cantidad porcentual de votos que obtenía cada una de las propuestas, se podría replicar acá y en qué proporción y en qué medida para permitir un cambio significativo. Y en ese contexto llegamos al domingo con bastante incertidumbre, bastante ansiedad, con un voto obligatorio que cambió también y sería importante al final, y que nos llevó a la postre a iniciar el conteo en Punta Arenas, que abría el camino de lo que sería una jornada histórica, no solamente en la participación, sino en la cantidad de votos. Sí, efectivamente, en la mañana, usted sabe, de Australia, Nueva Zelanda, llegaron los primeros datos y prácticamente en todos ganaba el apruebo. Sin embargo, el analista Mauricio Morales ya había hecho un pequeño análisis temprano diciendo sí, ganó el apruebo, pero hay 10 puntos menos de los que habían votado por Boris, también extranjeros. Entonces ya ahí había una pequeña señal que Mauricio Morales hizo notar y bueno, y después todos sabemos lo que pasó. Fernando Ramón, tú estuviste incluso, creo, me contó un pajarito por ahí, anduviste mirando el acto del apruebo que fue enorme, 200.000, 300.000, 400.000, no sé cuántas personas llegaron a ese acto que dejó obviamente a la gente del rechazo muy asustados, muy saltones, porque lo comparaban, ahí la televisión fue cruel, mostrando las dos pantallas, el apruebo en Santa Rosa Alameda y el rechazo en una actividad muy extremadamente moderada, creo que en el Cerro San Cristóbal, literalmente en la punta del cerro. Fernando Ramón. Bueno, ahí estuve viendo, fue realmente un torbellino de situaciones que ocurrió en esta última semana. Entonces, sí, lo que bien dicen, que el guionista de Chile hay que decirle que pare, porque están saliendo cada cosa, cada sorpresa. Pero yo quiero enfocarme en ciertas cosillas puntuales. Lo primero, la elección fue limpia, fue ordenada. Aplauso para el CERVEL. Y considerando que es un proceso manual, en Chile tenemos voto manual, papel y lápiz, y ya a las 8 de la tarde, hora de Chile continental, ya teníamos claro la opción ganadora. Así que, Gonzalo de la Carrera, lávate la boca con jabón, porque el CERVEL ha demostrado que es impecable. Suaves tus palabras, Fernando, muy suaves tus palabras. Sí. Es que es lo que se puede decir, digamos, en un medio masivo. Así que eso es una cosa. Lo otro, quedó claro. Ahí la magnitud del voto de rechazo, no hay nada que decir, hay que asumirlo. Y de ahí hay varias razones por las cuales el apruebo no logró hacer su parte. Pero sí yo quiero rescatar otra cosa. Elección o proceso eleccionario más informado que este yo creo que no hay. Porque ¿cuántos ejemplares de la propuesta de constitución anduvieron dando vueltas? ¿Cuántas veces se descargó la propuesta de la página? ¿Cuántos comentarios, cuántos programas, como este mismo? Entonces, proceso más informado que este, yo creo que no hay en la historia. Que se repita. Eso es lo que yo espero. Otra cosa, el nivel de participación, 13.100.000, más o menos. Estamos hablando del 85% del padrón electoral. Récord por todos los lados.
Sí, es cierto que lo impulsó el voto obligatorio y también la amenaza de multa. Ahí el presidente Cervel fue claro. O sea, le vamos a perseguir legalmente a todos los que no han votado. Entonces, sirvió. Sí, si no es cosa de ver los despachos de prensa, todas las filas que había frente a las comisarías para excusarse en todo el país. Así que sirvió. Así que todo eso contribuye a una legitimidad. Entonces, este es un proceso limpio, un proceso ejemplar. Y de ahí, obviamente, hay un rebaraje del poder, se están abriendo nuevos escenarios, se están apareciendo nuevas situaciones de poder, de líderes que ascienden, líderes que caen, pero eso dejémoslo para una segunda vuelta. Perfecto, Fernando Ramón. Mientras tú hablabas, estaba leyendo parte de algunas reacciones de algunos mandatarios internacionales, como por ejemplo de Bolivia, el expresidente Evo Morales dijo que saludamos la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum constitucional. No todos los procesos constituyentes son fáciles. Agregó que la lucha de los pueblos por la inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras existe injusticia y desigualdad. Ahí hay que leer ahí la letra chica. Por su parte, el presidente de Colombia, recientemente elegido, Gustavo Petro, consideró que el triunfo del rechazo supone un regreso del dictador Augusto Pinochet, de quienes heredera la actual norma constitucional. En un tuit posterior, el mandatario agregó que solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas. Oye, yo creo que Evo fue mucho más considerado. Por su parte, Iván Duque, antecesor de Petro, afirmó que habló el pueblo chileno una bella jornada democrática, triunfó la sensatez sobre las imposiciones ideologizadas que fracturarían para siempre una sociedad que ha alcanzado importantes logros sociales y económicas. Por su parte, también el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, señaló que una constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de unos sobre otros. En Chile prevaleció la sensatez. Lo de Petro me suena a muchos que en Chile todavía parece que no están leyendo bien este resultado. Cristian Larraín, ¿cómo viviste la jornada? ¿Qué sentiste? ¿Cómo interpretas estos peores resultados? Activa tu micrófono que está desconectado. Mira, muchas gracias, Alejandro. Yo expliqué la semana pasada que yo estaba muy nervioso y bueno, estoy muy alegre, pero de verdad era un resultado, nunca pensé una cosa así. La verdad es que yo dije, y lo reitero, que yo pensaba que si el apruebo o el rechazo ganaba por muy poca diferencia, era una triste noticia, porque esta era la oportunidad de una constitución para todos y todas, y si había una poca diferencia, eso no se cumplía. La diferencia gigantesca de 24 puntos que hubo tampoco da para decir que esta es la constitución de todos los chilenos todavía. Yo creo que eso tiene que ser el 100%, por supuesto que no es posible, pero un 80% perfectamente alcanzable en una constitución moderada, no como esta. No como el proyecto que tuvimos, que ahora está en el tarro de la basura. Fueron 2 años perdidos, me da mucha rabia por la convención, por los convencionales maximalistas. Yo no diré malintencionados, pues yo creo que el problema es cuando uno se enamora de sus propias ideas, más allá de la realidad, cuando con soberbia no escucha las observaciones del resto, y de muchos convencionales, y de mucha gente, claro, se cae en esto, y finalmente yo creo que mucha gente votó a prueba, no porque estuviera convencido del texto, sino que porque una cierta fe, un cierto compromiso psicológico con el proceso que los llevó a optar por una constitución que realmente no era buena. Yo lo encuentro un desastre, constitución, lo dije, que era mala, muy mala, lo reitero, pero finalmente
creo que, como lo han dicho ustedes, es una nota alta para el servicio electoral chileno, mucho mejor que el norteamericano, mucho mejor que el resto del mundo. Nadie cuestionó, no hubo impugnaciones, hubo paz, no hubo obstrucción de micros, un acto democrático impecable, fantástico el jueves. Así que fue una fiesta democrática como no la tienen en muchos países del mundo. Yo creo que es un fracaso total del gobierno, evidentemente por el origen del Frente Amplio y lo que es el presidente Gabriel Boric. Era una prioridad institucional. Por supuesto que ya había caído mucho, ya se habían dado cuenta que venía mal esto, pero no supieron corregirlo. En ese sentido, Boric le faltó liderazgo. Yo creo que nadie sabía la diferencia, sin duda. Nadie podía saber que eran 24 puntos, pero el presidente Boric sabía efectivamente que usted venía mal, tuvo conversaciones con personajes políticos y no supo corregirlo. Tal vez era tarde porque él tendría que haberlo corregido en marzo, en abril, mucho antes de que se tragara el texto, y no tuvo la valentía o no tuvo la lucidez, no sé, de hacerlo, y finalmente nos entregaron un texto de muy baja calidad técnica, insisto, muy baja calidad técnica, más allá del contenido. La técnica jurídica es muy importante en esto, por lo mismo muy mal redactado, lleno de fanatismo, lleno de excesos, con temas importantes. Yo creo que si algo hizo bien la convención fue tomar los temas que había que tomar, que era el reconocimiento de los pueblos indígenas, yo lo he dicho otras veces, el ambientalismo, por supuesto que el regionalismo también, y los derechos sociales, eran todos temas que cualquier persona prudente podía entender que eran temas, pero se pasó en 10 estaciones, 20, en algunos temas se pasó todas las estaciones posibles, como el tema del aborto. Yo creo que este es un absoluto y completo fracaso de la cosmovisión simplista y violenta Frente Amplio y Partido Comunista. No lo dijo con estas palabras, pero fue un poco el mensaje que decía Carlos Peña en un programa de televisión de la mañana, en Radio Duna, porque si hay algo que se caracteriza al Frente Amplio y bueno, el comunismo también, el marxismo en general, de simplificar a 2 o 3 criterios que a la gente le suenan muy lógicos, con los cuales reconstruye toda una lógica que interpreta la realidad de esa lógica, en este caso de la desigualdad y de los problemas del neoliberalismo, y logran construir la idea de que el pueblo se expresa en la violencia. Y desde ese punto de vista, no sé si la justifican, pero la contemplan como una posibilidad de expresión. Y la gente del Frente Amplio, de la extrema izquierda en este país, no digo que ninguno de los 4 que estamos acá, pero la gente de extrema izquierda vio en la expresión del conflicto social que dio de alguna forma Paulo a este proceso constitucional, vio una expresión legítima del pueblo, de ansiedad de democracia, de justicia social del pueblo chileno, y no vio una manga de 200.000 o 150.000 ultraviolentos que destruyeron Chile durante 6, 7 semanas. O una mezcla ambos, por lo menos, ¿cierto? Porque también hubo gente muy pacífica y muy bien intencionada que también tenía ganas de un cambio constitucional. Y creo que eso es para mí bastante evidente. Fracaso del gobierno, fracaso del Frente Amplio. Marcel lo dijo, como él muy callado dijo, con esta constitución o con la actual nosotros podemos realizar el programa del gobierno. Y tenía razón, pero los maximalistas del Frente Amplio, el señor Latorre, el señor Stingo, el señor Winter y compañía, no ven matices, y ven traición donde hay opinión, y ven conservadurismos donde simplemente hay prudencia. Ganó la moderación, ganó el sentido común, y creo que estoy muy, muy contento, pero con mucho respeto también por los casi 5 millones de chilenos que votaron a prueba. Yo lo dije la semana pasada, votar a prueba era una opción legítima desde el punto de vista jurídico, político y ético. No había aquí una especie de elección exactamente buena, exactamente mala, porque además, lamentablemente, yo que soy bastante contra el texto, le encontré algunas cosas buenas, y alguna gente que le encontró cosas malas, tampoco el texto, el voto no lo puede reflejar. Aquí es bien bipolar la decisión. Entonces, no es que uno pueda votar sí con nota 5 o sí con nota 3, o no, ¿me entiendes? ¿O no? O sea, la intensidad
del acuerdo que uno puede tener con un texto así no puede ser matizado, esto sí o no nomás. Entonces, por supuesto que entre reformar, rechazar para reformar o aprueba para reformar, claro que había muchos matices que el voto no logra expresar y que el sistema político tendría que ir revisando. Yo con esos comentarios me quedo en trapa, que después yo creo que me gustaría hablar un poco de lo que viene o lo que por lo menos creo yo que es lo que debería venir. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Mira, tratemos de dejar para el segundo bloque del programa lo que viene, porque yo quisiera que nos concentráramos un poquito, porque creo que es relevante, precisamente para lo que viene después, que analicemos si aquí se confirmaron mitos, realidades, si hay cosas que se desmintieron, porque yo creo que es súper relevante esta etapa para poder analizar lo que viene después. Y yo voy a tirar inmediatamente 2 o 3 cosas a la parrilla para generar entonces el incendio de esta conversación. A ver qué opina usted. Por ejemplo, cuando ustedes saben que en Estudio Ciudadano y con en Audes Tiempo también hemos entrevistado a mucha gente, he actuado como entrevistador, otras veces he actuado como panelista, y en estos diálogos con distintas personas que estaban por el apruebo apoyando este proceso, cuando yo les preguntaba, por ejemplo, ¿cuáles son las razones, por ejemplo, para apoyar este proceso? Una de las cuestiones que más me dijeron fue, mira, es que esto es legítimo, porque es primera vez que va a ser una convención paritaria con mujeres. O sea, después de este resultado, mi lectura es que a la gente le importa bastante poco la legitimidad o no del proceso. Parece que aplica un poco la política de Deng Xiaoping, que lo comentamos alguna vez acá, que no importa el color del gato, sino que hace ratones. Eso, primera cosa que yo quisiera ponerlo aquí en la mesa. Segundo, se empieza a hablar, el presidente de la República, en un tono conciliador, está bien, muy bien, fue bastante conciliador el discurso, a mi parecer, de Gabriel Boric. Sin embargo, mete la cuñita, vamos a continuar con el proceso constitucional. Yo quiero leerle lo que dice la actual constitución política, que fue reformada para poder hacer este proceso constitucional. Y dice en el capítulo 15, artículo 142, párrafo 12, sobre el plebiscito constitucional que se estaba llamando: si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente en la presente Constitución. Y lo dije la semana pasada o antes en otro de estos programas, y lo he dicho en otros programas. Esto es un mandato. Esto es como un partido de fútbol. Se juega una vez. Se gana, se pierde o se empata. Aquí se perdió por la parte del pueblo rotundamente, ganó el rechazo. ¿Por qué vamos a tener que volver a jugar el mismo partido? Ahora mismo se modificó la actual Constitución. Hoy día tiene un quórum de reforma constitucional de 4/7. Me pregunto yo, ¿cuál es la excusa para no hacer toda la reforma? Lo dije en este mismo programa en capítulos anteriores. Copien y peguen si quieren. Copien y peguen si quieren todos los derechos sociales. Ojo, 103 derechos sociales no fueron suficientes para compensar a la gente. O sea, parece que no son tan ingenuos los chilenos. Pero bueno, copien y peguen todos los derechos sociales de la Constitución que se acaba de rechazar y péguenlo en la nueva Constitución. O péguenlo en otra, porque dele con la cuestión de la Constitución de Pinochet. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente que la preocupación de la gente no está ni en los pueblos originarios ni en la paridad. Ojo, quiero ser súper también, quiero ser duro con esto, porque uno lo viene diciendo, lo dice con mucha amabilidad, y la gente dele con que no, dele con que no. Yo creo que este resultado también es un no a la paridad, es un no a los escaños reservados, es un no al indigenismo extremo. O sea, no pueden ser 17 los escaños reservados en el proceso que hubo, ni el que pudiera haber más adelante. Que yo creo que no lo debería haber. Yo creo que lo que tiene que haber es lo que se dijo: rechazar para reformar. ¿Pero para reformar qué? La actual Constitución política de la República. Y con esto termino. Análisis estadístico grueso. 13 millones de personas el padrón electoral que votó. 8 millones votaron rechazo. Más que todos los que participamos en el plebiscito de entrada, que era de voto voluntario. ¿Por qué no se hizo el plebiscito de entrada obligatorio? Tal vez otra historia tendríamos. Tal vez la gente desde un principio le hubiera dicho que no a este proceso. Ahora yo pregunto, ¿por qué no se hace un nuevo plebiscito? Me carga lo que estoy planteando, me carga, caballero, lo que estoy planteando. Pero ¿por qué no se hace un nuevo plebiscito a preguntar a la gente si realmente quiere una nueva Constitución y no quieren realmente que se reformen los temas que son prioritarios? Salud, educación, pensiones, preocuparse de la economía. Quiero dejar entonces estos temas acá puestos
para el debate, caballero. Partamos contigo, Pedro, y se puede interrumpir porque hay que darle dinamismo a esta conversación. Bueno, es válido y legítimo en esta hora todo ese planteamiento que tú planteas, Alejandro. Son dudas lógicas que además van a surgir porque es un triunfo, en este caso, aplastante, pero con actores diversos que tienen una lectura y una interpretación de lado a lado. Tú decías bien, el presidente fue conciliador, pero parte de su grupo de poder, de gobierno, fue absolutamente drástico y categórico, señalando solamente que se había perdido una moción, pero que la lucha continuaba, que a lo mejor bastaba cambiar un par de cosas y la lucha, la reivindicación seguía. Entonces, y por el otro lado también, obviamente, con grupos que señalan que en definitiva lo que habría que hacer en definitiva es respetar este articulado y reformar la actual constitución. En ese escenario, los actores políticos van a tener que ponerse de acuerdo, pero acá, hasta ahora, no tenemos claro quiénes van a liderar ese proceso. De acuerdo, porque pueden quedar, y esa es otra decisión, pueden quedar actores al margen, que es un costo en definitiva, que tiene que haber en algún momento. No lo sabemos, no sabemos todavía quién va a asumir ese liderazgo por el lado del rechazo, ni sabemos plenamente quién va a asumir el liderazgo desde el gobierno. Tiene el presidente Boric, tiene su partido, que es mucho más pequeño que los otros partidos, Revolución Democrática o el Partido Comunista, la capacidad de poder liderar e imponer en la moderación que él planteó. Tiene la capacidad también, asimismo, el sector de la derecha de poder liderar este proceso y postergar a aquellos que en algún momento señalan que a lo mejor no hay necesidad de llamar a una nueva convención. Esas van a ser, yo creo, las líneas más gruesas, más estructurales que se van a tener que ir definiendo. Y lo otro, ¿va a aceptar finalmente el gobierno que una cosa es motivarse y de alguna manera apoyar una iniciativa de propuesta constitucional como una parte complementaria de su acción de gobierno, pero que otra muy distinta es llevar a cabo su plan de gobierno como tal y por lo tanto gobernar en las áreas diversas con los desafíos diversos que tiene el país? Porque hay que decirlo, el gobierno optó por postergar toda acción o iniciativa relevante esperando este resultado. Y este resultado finalmente, que tenía una fecha, además, hay que decirlo también, es una fecha conmemorativa histórica, porque en un 4 de septiembre del año 1970, Salvador Allende obtiene la primera mayoría. Entonces, había toda una estructura. Acá había un verdadero ritual, un revival que busca este grupo que está gobernando, hay que decirlo. No es un grupo ideológico común y corriente, es un grupo que busca de alguna manera actualizar en el presente un pasado que algunos todavía quieren y ven como factible revivirlo. Entonces, en esa condición psicológica que trasciende lo meramente político, con este ritualesco 4 de septiembre, que termina como termina, vamos a ver si es capaz este gobierno de enfrentar la realidad, porque hasta ahora no ha sido capaz de hacerlo y se ha jugado por entero, y con esto termino, supeditando su acción como gobierno electoralmente y democráticamente electo, postergando acciones que son imprescindibles tomar por una acción de una constitución. Y yo creo que siendo todo lo relevante la nueva constitución que pueda haber, surgiendo del Congreso, una nueva convención, reformando, como tú decías o no, el gobierno no puede renunciar a su acción básica y fundamental, que es gobernar y liderar cómo va a enfrentar Chile, los desafíos y las contingencias que tiene hoy día y que los chilenos demandan que se resuelvan. Y ahí dejo la palabra. Es cierto, el gobierno tiene que gobernar, para eso se le eligió. Fernando Ramón. Bueno, aunque han salido muchas palabras de buena crianza, aquí hay ganadores. Y ganadores ahí sin discusión.
el primer ganador que veo es el Partido Republicano, que llamó a rechazar rechazar sin reforma. Y si miramos, cuando ya salieron los resultados de plebiscito, ¿quiénes fueron los primeros políticos que salieron a hablar por la derecha? Kast, Rojo Edwards, que estaban escondidos, estaban ocultos como Alf, y ahora sacaron la voz, ahora sacaron las garras. Tanto las garras que frente a la invitación que hizo Gabriel Boric como presidente a los presidentes de partido, los republicanos dijeron no vamos. Así de simple. Entonces son ellos los que tienen la manija en este minuto. Discrepo, después lo justifico, pero discrepo. Sí, pero van por ahí. Y va tanto que van a arrastrar a parte de Renovación Nacional, de la UDI y de Evópolis. Sorry, pero porque son los que se han mantenido más a pie firme. Sí, sí. ¿Ya? Sí, sigamos haciendo predicciones. Sí, yo creo que está mucho mate hoy día, parece, Fernando. Ahora fue té. Fue té, ya. Acuérdense, todavía mantengo el invicto. Lo digo porque efectivamente, y para darle color a esta conversación, recordemos que tenemos 4 céntimos ahora. O sea, no se necesitan los extremos para promover reformas que sean más o menos razonables. Yo digo que discrepo, Fernando, porque el Partido Republicano aquí no tiene ninguna relevancia política. Sí, pero hay un tema. ¿Ya? Voy a seguir con los triunfadores. Ya. El otro Dele. triunfador es el Senado. ¿Sí? La institución Senado. Sigue vivo. Bendito Así sea. que ahí vienen con una chita que afilar, como se dice. Ah, no, eso no me cae duda esa. Vienen con la chita para afilar. Y otro ganador, que es muy probable que se van a sorprender, el Partido Comunista. ¿Por qué? A ver. Sí. A ver, ¿Por qué explícame yo eso, digo por que favor. ¿por qué el Partido Comunista? Ya había muchas bases y ciertos dirigentes de ese partido que estaban dispuestos a rechazar. ¿Por qué? Porque esta propuesta, y decía, no, es muy amarilla, no la queremos, queremos la revolución, Chile en llamas y todo eso. ¿Pero quién postuló ¿Ya? eso, Fernando? No, si salen, yo tengo acceso a algunas conversaciones. Ah, ok, ya. No fue público. Yo tengo acceso a algunas conversaciones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que una vez comentamos que el comunismo es lo más parecido a una religión? Y es una religión fundamentalista. Y donde reconoce a y en toda religión que es así fundamentalista, donde reconoce a los suyos y sabe quién es quién, es la derrota. Ahí sabe con quién cuenta y con quién no cuenta. De hecho, desde el punto de vista de cómo se hace la revolución del Partido Comunista Chileno, que recordemos que es soviético, solamente existe la lucha armada. ¿Ya? Entonces, para ellos es en cierta medida un triunfo porque se solidifican como partido y pueden seguir dándole. Y dentro de ese grupito sale otra derivada, que es Daniel Jadwe, que puede seguir siendo como líder de la oposición a Boric. De hecho, ¿qué fue lo primero que dijo cuando se supieron los resultados del plebiscito? Que la lucha continúa. ¿Mm? Entonces vemos esos problemas.
y desgraciadamente se pierden de vista. Ojo, una situación crítica que yo veo. Los republicanos se pueden poner en la dura, no doy los votos. Y no olvidemos otra cosa. Ningún conglomerado con la conformación actual del Congreso tiene los 4/7. Se sigue negociando. Nadie puede inclinar la cosa por sí solo. Perfecto. He dicho. He dicho ya, habías cortado antes de terminar la frase. Bueno, dijo varias cosas interesantes que seguramente Cristian quiere rebatir, y con eso vamos terminando esta primera parte para pasar después al segundo bloque, donde vamos a conversar un poquito de qué es lo que se supone que se viene y cómo se viene. Cristian Larraín. Sí, yo discrepo de ti en este caso, querido Alejandro. Yo creo que hay hechos bastante... Yo no era partidario de un cambio constitucional hasta octubre o septiembre de 2019, yo no lo era. Pero cierto pragmatismo, el estilo de Dan Xiaoping, me hizo cambiar de opinión. Porque más allá de que yo quiera o no quiera, de que yo valore la actual constitución, que la valoro, la actual, y que le encuentro que tiene muchas cosas buenas, y las cosas malas son por omisión. Entre ellas, por ejemplo, yo encuentro que es una tontera esto de hacer como cosas incompatibles el Estado subsidiario con el Estado solidario. Es una monjerga que no tiene ningún fundamento, porque un Estado subsidiario puede ser solidario, ¿eh? Y un Estado solidario puede no ser subsidiario, pero son mezclas perfectamente posibles. Ojo, Y fue una de las hay cosas que dictámenes del Tribunal Constitucional que los ponen como incompatibles. A ver, ¿no te cacho? Que han salido algunos dictámenes del Tribunal Constitucional en que precisamente se ha buscado que el Estado intervenga y este tribunal ha dicho que no, precisamente invocando este principio de Estado subsidiario. Ya, pero mira, de partida la palabra subsidiaria no existe en la actual Constitución. Lo que existe es una concepción cristiana del Estado que llegó a existir como contrapartida al Estado totalitario. El Estado subsidiario no es un Estado que impida la acción del Estado, sino que lo restringe conceptualmente, lo restringe a aquellas acciones que los particulares no pueden desarrollar medianamente bien. Entonces, si el Estado necesita una carretera entre Arica y Punta Arenas, y los particulares no pueden hacerla con el financiamiento, el Estado puede hacerlo. La actual Constitución, la actual, permite crear empresas públicas con una ley de quórum calificado. O sea, no es que haya una prohibición de crear empresas públicas, y de hecho se han creado, ¿cierto? Entonces, hay una visión, una cosmovisión. Decía Carlos Peña hoy día en la radio Duna también, que algo que faltó discutir desde él, fue la discusión sobre el sustrato filosófico, jurídico-valórico, de la actual Constitución y de la nueva. Pero yo creo que parte del simplismo del Frente Amplio fue hacer incompatible lo solidario con lo subsidiario. Si tú entiendes Estado solidario como Estado colectivista, no son compatibles. Pero el Estado solidario, tú lo contemplas con un Estado en que hay deberes muy pertinentes y establecidos respecto de los estándares de calidad de vida y de acceso a los bienes públicos que debe tener la gente y que obliga al Estado a actuar en ese sentido, pero también permite a los particulares ir actuando dentro de la economía, porque claro, si tú dices que, si tu concepto es, no digo tú, Fernando, sino el concepto de alguien es que, por ejemplo, la educación solamente es pública, la salud solamente puede ser pública, y todos los servicios básicos son solamente públicos, claro, ahí choca efectivamente con el principio de subsidiariedad. Pero si tú crees que es una decisión política, no filosófica, no jurídica, sino política, si yo creo una empresa pública de servicios básicos no la creo, no hay contraposición, porque el Estado social no impide absolutamente la creación de empresas públicas. De hecho, te insisto que el artículo 19, número 23, creo, de la actual Constitución, establece precisamente lo que sí dice es que el Estado puede crear empresas públicas, pero esas empresas públicas actúan de acuerdo a la legislación común del resto de los particulares. Bueno, no quiero defender la actual Constitución, yo creo, insisto, que por razones pragmáticas, no ideológicas ni filosóficas, yo estoy de acuerdo con la apruebo, y creo que es poco realista, mi querido Alejandro, desde el punto de vista
de la realidad social actual, no obstante que jurídicamente está en todo lo correcto, el proceso constitucional iniciado en noviembre del 2019 terminó ayer. Se acabó. No hay más. Finito. Extinto. La constitución vigente en Chile es la constitución reformada por el presidente Aragón en 2005, que tuvo su origen en el año 1980. Eso, desde el punto de vista jurídico tienes toda la razón. Yo hablo desde el punto de vista político. Con una prueba tan grande en el proceso de salida, queda claro que la gente, la inmensa, entre ellos yo, mucha gente quería un cambio constitucional. Con este cambio, yo, desde el punto de vista político, no jurídico, con este increíble resultado ayer, me queda claro que la inmensa cantidad de los chilenos no quería esa constitución. Pero decir que no queremos un cambio de constitución y que la constitución deje de ser un tema de división, me parece sí que es un objetivo político loable, deseable. Entonces, si de aquí a un año más, o 7 meses más, 8 meses más, logramos tener un texto constitucional que se apruebe por el 70% de las personas, imagínate que mucho más que ahora, que se apruebe por 9 o 10 millones de personas sobre un universo de 13, el tema constitucional y las reglas básicas del juego que dejaron de ser un tema. Se estabiliza la economía, hay certidumbre, las personas van a saber nuestros derechos, vamos a tener más derechos probablemente porque hay más derechos sociales que lo que hay ahora. Yo no le veo ningún punto malo, porque además, para mí esto es muy importante, a mí me volvió a armar cuerpo con el resultado de ayer, con la contundencia. Si hubiese sido 50,3 contra 49,5, no, yo estaría tristísimo, llorando. No tanto hubiera ganado el rechazo. Lo que demostró el resultado de ayer es que la inmensa mayoría de los chilenos, casi 2 de cada 3 chilenos, y en muchas partes, Ñuble, por ejemplo, 3 de cada 4 chilenos, no quieren refundar Chile. Aman a Chile. Quieren un Chile mejor, más justo, con un Estado más eficiente, con más derechos. ¿Estás de acuerdo con eso? En Colchane 90%. 94,7%. Por eso te digo, entonces, eso es, en términos democráticos, eso es unanimidad. Unanimidad no existe, en democracia no existe unanimidad, pero en términos relativos, digamos, eso está al nivel de consenso, y eso es lo que quiero rescatar del gran resultado de ayer, está al nivel de consenso, y yo diría, Chile ganó mucho ayer. ¿Por qué? Porque ya claramente, y por eso digo que perdió el Frente Amplio, porque el proyecto refundacional del Frente Amplio murió, ayer murió, no es posible el Chile actual, no hay más. Chile quiere ser un país sin Daniel Stingo y sin Gonzalo La Carrera. Quiere ser un país del 80% de la gente que es más o menos moderada en este país. De los 4 que estamos acá. No quiere el 10% de los republicanos ni el 10% del Partido Comunista. Y no digo que todos los republicanos sean fanáticos. Digo de la gente más extrema de cada partido. O sea, también hay comunistas que son más moderados. Estoy como Christian Barken. ¿Cómo quién? Como Christian Barken. Como Christian Barken, que es un tipo de izquierda, claramente de izquierda, indiscutiblemente de izquierda, pero que votó rechazo. Bueno, lo que quiero yo decir es que el sentido común que aplicó el pueblo chileno ayer, masivamente, porque Barraza, por supuesto, yo no espero mucho más de él, digamos, y por eso el Partido Comunista siempre ha sido un partido marginal dentro de esta, importante el punto de vista relativo dentro de la izquierda, pero en términos relativos, nunca ha tenido un presidente el Partido Comunista, ni siquiera un candidato a presidente exitoso. El Partido Comunista nunca es irrelevante, mirado a largo plazo. Por eso ya han tapado como Boric. Ya, por supuesto, bueno, si esto le ganó Jadwe, si Jadwe no le puede ganar a nadie, si Jadwe es un fanático religioso, como tú bien dijiste, Alejandro. Bueno, entonces, está el mensaje de moderación, está el mensaje de ubicuidad, el mensaje de no queremos revoluciones, queremos mejoras, queremos avanzar sin retroceder, que yo creo que el mensaje para los inversionistas, para los políticos, es potente. El que no lo quiera escuchar es una piedra. Entonces, yo creo que si este proceso lo culminamos con una constitución aprobada por el 75% de los chilenos, y ojalá el 80%, se acabó, no sé si para siempre, o sea, mucho, pero el cuestionamiento de la constitución misma se acabó. Los cuestionamientos ahora, el tiempo, la economía avanza, las sociedades cambian, y probablemente en 20 años más vamos a encontrar que esta constitución, si la aprobáramos el próximo año, tiene algún defecto. Pero yo no creo que nos podamos quedar como estamos. Sería un error político grave. Además, por lo menos que, no Alejandro, pero sí, ni republicano, ni toda la derecha, pero fuerte, las principales autoridades de la derecha, todos, o sea, lo dijo Chaguán, lo dijo Luz Poblete y lo dijo el de la UDI, ¿cómo se llama?
todos van a venir, y yo creo que no van a cumplir la palabra, a ir a buscar una nueva constitución más moderada. Por supuesto, si los maximalistas van a seguir, ellos todavía no se dan cuenta. Hoy día, para esto terminar, el único que creo yo que realmente, no es el único, pero de los que yo he visto, de los ex convencionales, que realmente se enfrentó a su derrota, fue Agustín Esquella. Para mí Agustín Esquella es un tipo intelectualmente brillante, un centro-izquierda liberal, moderado, y en mi opinión, hizo el ridículo apoyando este proyecto constitucional. Si era muy malo este proyecto. Y lo dijo, siento vergüenza de que haya fallado tanto el sentido. ¿Y saben por qué lo digo? Porque Arbó y Chaguán, que son gente también moderada, tuvieron la valentía de irse en contra de la mayoría y decirse, yo voto rechazo de la mayoría de la convención. Agustín Esquella fue, no sé si guarda la palabra, pues yo lo respeto mucho a él, porque lo critico mucho, pero lo respeto intelectualmente como ser humano, como chileno, pero no sé, no tuvo la valentía, la lucidez, no sé muy bien, pero de ir enfrentado a los maximalistas del apruebo. Ellos no entienden todavía. La señora Campillay, no fue Campillay, otra persona de pueblo originario, dijo, no son las palabras, pero dijo que los chilenos somos unos tontos, unos pelotudos, unos racistas y clasistas. Yanquileo. La diputada Yanquileo, o sea, esta señora que está pensando. Bueno, por eso ganó rechazo. Por gente como ella, porque ellos redactaron esta constitución y el texto expresó ese fanatismo. Lo expresó claramente. Yo no creo que haya sido por eso, pero la guinda de la torta fue lo de estas tontonas fanáticas, feministas, ultra fanáticas de las indetectables, que le pusieron la guinda de la torta. Si probablemente, tal vez sin ella habría ganado la prueba igual, pero con un 58%. No sé, yo no sé si, no sé medirlo, ¿me entiendes? Pero intuitivamente digo de gente que no, hasta usted se no puede decir. O sea, usted sabe lo que hizo, pues. Entonces, poner la bandera en el lugar que la puso, tirársela a los niños en el acto público, es un acto deleznable que demuestra el fanatismo más salvaje. Entonces, esa era una pequeña parte de la gente que apagaba la prueba, la inmensa mayoría de la gente que votó a prueba no estoy totalmente alejado de eso, pero sí demuestra el fanatismo que rodea a gente, aparte de la gente que votó a prueba. En ese contexto, a mi querido Alejandro, discrepo de usted, yo creo que tenemos que ir a un nuevo proceso constituyente con pasión, pero con diálogo. Y está en ese sentido, discrepo también de Alejandro, que hubo me puede agregar un cuarto victorioso, ¿no? Tú nombraste tres, Fernando, yo nombraron un cuarto. Yo creo que las condiciones están hechas. Lo que es la centroizquierda democrática, o sea, PPD, PS, lo que queda de la ADC, porque la ADC, el señor Delfín la terminó de reventar, ya no queda ADC. La gente importante de la ADC está fuera de la ADC. La Yana Proboste perdió la elección, fue una cosa espantosa. Yo no sé si esa señora, no sé qué estará pensando, pero yo renunciaría, digamos. Yo y Delfín renunciaría después de esta tremenda hecatombe. Dividió el partido, echó al presidente prácticamente, al presidente Frey, y ahora más encima ganó el apruebo, el rechazo por una tremenda mayoría. Bueno, esa gente tiene de más del 57%, más la centro derecha, y debe tener 65% para sacar un texto moderado. O más bien, no sacar un texto, porque yo estoy de acuerdo con una nueva convención, sino que crear reglas para sacar un texto moderado. Y hay ya varias ideas. ¿Se acuerdan ustedes que Andrés Cavini también habló de listas únicas que se han ido hablando? Están todos de acuerdo que los independientes... Y termino con esto. Termino con dos cosas. Primero, el cuarto, para que puedan hablar ustedes, porque yo me pongo a hablar, no termino nunca. Entonces, con esto terminamos este bloque, Cristian. Sí, el cuarto ganador, mi querido Fernando Palma, queridísimo Fernando Palma, es el voto obligatorio. Para mí, esa sí que es indiscutible. El voto obligatorio es el cuarto ganador. Pero quinto, yo creo que los chilenos que despreciaron, no me incluyo, despreciaron la política y los políticos, con muy buenas razones, pero el resultado no me gusta, nunca me gustó a mí, aprendieron que los políticos son necesarios, que los partidos políticos son imprescindibles. La manga de estúpidos fanáticos del Independientes que ganaron la lista del pueblo, Rojas Báez, el que se estaba duchando mientras legislaba la Constitución, y anda a hacer toda la cantidad de ejemplos que hay de fanáticos ultra, es porque pertenecían no le respondían a nadie. En un partido político tú no respondes a tus congéneres, y yo lo he visto como parte de un partido político. Tú no te sientes comprometido con los valores del partido y le das coherencia, a pesar de todos los errores y abusos. Entonces, yo de hecho voté por la segunda opción. Yo no voté por la Convención Constituyente, yo voté por ¿se acuerdan? La segunda opción al plebiscito de salida. La mixta. La mixta. La Porque yo quería mixta. políticos participando. Esto lo intuí, yo no sabía
cuando Botella aprobó que iban a aprobarse la lista de los pactos independientes. Pero parece que hay consenso ahora en que no va a haber pacto independiente y que los escaños reservados van a ser respecto del padrón electoral efectivo y no el teórico, muy mal contemplado. Por supuesto que soy Barraza feliz con el teórico, pero yo creo que con eso se va a proyectar una convención constituyente de gente. Vamos a votar por gente que realmente sabe redactar y entiende las cosas, y no esta manga de fanáticos que nos redactó esta constitución pésima. Y como yo espero que se considere lo que tenemos, 200 años de constitucionalismo, voy a leer el artículo 19, número 21, que citó Cristian. Tú dijiste 23, Cristian, el 21. Sí, 21. Que dice, a ver, esto es súper importante porque a veces la gente piensa que uno está enamorado de la Constitución. No, esta Constitución sencillamente refleja muchas cosas de 200 años de nuestro país y tiene cosas desde la Constitución de 1833, además de que incorpora tratados internacionales. Entonces yo defiendo esta Constitución como un instrumento, un punto de partida. Y como creo que va a haber que volver a leer esta Constitución para lo que se viene, que sea lo que se viene, entonces leamos lo que dice el artículo 19, número 21, que lo citó Cristian Larraín. Que dice, este artículo 19, que se le llama de los derechos y garantías constitucionales, parte con un encabezado que dice, esta Constitución asegura a todas las personas lo siguiente, y después vienen todos los numeritos. Y el número 21 dice, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales, ahí repite la ley, que la regulen. Luego, en su segundo inciso y último dice, el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Y ahí sale, por ejemplo, el Metro Santiago, Codelco, en fin, muchas empresas históricas, algunas muy antiguas y otras mucho más. Alejandro, el Banco Estado maneja la cuenta única fiscal. Los 80.000 millones de dólares del presupuesto fiscal solo pasan por el Banco del Estado, no compiten. Yo no estoy cuestionando eso, estoy diciendo que ahí tú tienes un caso de una empresa pública, Banco Estado, creada hace 75 o 80 años, que tiene un beneficio por el cual no postula. El Banco Estado maneja la cuenta única fiscal que podría manejar cualquier banco, la maneja 80.000 millones de dólares del presupuesto fiscal, pasan por el Banco Estado, de todos los servicios, hasta donde yo sé. Alejandro, mira, para terminar, por favor, lee y después voy a explicar si me dan un minuto. El 19, número 26. Acá lo tengo, el 1926. Aquí está más abajo, porque el 25 es re largo. El 25, léanlo, porque es del derecho de propiedad. Es derecho de propiedad. 25. No, la 26. Libertad. Volvemos, el encabezado dice, los amigos, para que la gente se. Esta es la parte pedagógica del programa. Este artículo dice: la Constitución asegura a todas las personas, y luego te vas al 25 en este caso. La libertad de crear y difundir las artes. ¿Ese es? No, el 26. Ah, perdón, el 26. Acá está. Ah, sí, es espectacular este artículo. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Sí. Muy importante. Ese artículo que es muy, muy importante, y si volvemos después. Comentémoslo entonces en el segundo bloque de este programa, que ya se nos un poco largo, así que el segundo va a tener que ser más acotadito, de este capítulo 8 de la tercera temporada de Ciudadanos en Línea. Ya tiramos varias ideas, hay algunos temas que estamos de acuerdo y otros tenemos discrepancia. Y esa es la gracia de esta cuestión, porque lo que queremos realmente es generar una discusión positiva, por supuesto. Porque, miren, y con esto termino. La verdad, amigos, no quiero que gastemos 25.000 millones de pesos más, 2 años, en fin. No me niego tal vez a que haya otro proceso. Pero hagámoslo más cortita, hagámoslo más acotado, hagámoslo más preciso y que el gobierno no se distraiga y gobierne. Pero de eso y mucho más en el segundo bloque. Vamos y volvemos.
Continuamos con el capítulo 8 de la tercera temporada de Ciudadanos en Línea. Este es el penúltimo capítulo, porque nuestro compromiso era hacer un par de capítulos más después del histórico plebiscito del 4 de septiembre, así que este es uno de ellos, el número 8. Próxima semana uno más y luego nos vamos a descansar un ratito, no para siempre, porque si nos da vida y salud, queremos volvernos naturalmente con otra temporada a seguir conversando sobre los temas que están súper interesantes, porque se cerró un ciclo este 4 de septiembre, pero se abrió otro, con interrogantes, con dudas, con inquietudes, con dudas, por ejemplo, en los mecanismos. Y yo quise tirar ahí a la parrilla varios temas que son un poco hasta deductivos. Cristian no está de acuerdo conmigo en algunas cosas, pero de eso se trata, justamente no estar de acuerdo para discrepar, para analizar por qué no estamos de acuerdo y cuáles son los caminos entonces adecuados. Tal como dije al cerrar el primer bloque, no quiero que gastemos tanto tiempo, no quiero que gastemos tanta plata. Sí, obviamente necesitamos mejorar nuestra legislación y por eso que inmediatamente le voy a dar la palabra a Pedro Iturrieta para que empecemos a seguir analizando cuáles son los caminos, cuáles son los mecanismos que serían los más adecuados para mejorar nuestra legislación y, con franqueza, dejar a un lado esta parte ya una vez por todas, porque yo creo que el texto es importante, pero los hechos son mucho más fuertes. Y lo que me preocupa, y con esto empiezas tú, Pedro, me preocupa que nuevamente un tema de discusión constitucional que puede ser muy interesante, muy útil de pronto, nos distraiga, por ejemplo, de gobernar, de mejorar la economía, de mejorar la seguridad y que mi vecino, entre los dos marcapasos, se pueda operar. Pedro Iturrieta. Gracias, Alejandro. Bueno, justamente quería partir por ahí y lo planteaba en el punto anterior. El tema y la experiencia de una nueva constitución probablemente sea un desafío importante, anhelado por muchos, pero no puede detener a un gobierno de ejercer su legítimo mandato de justamente ir y gestionar, administrar y liderar procesos de cambio en forma hacia la ciudadanía. Y Chile tiene hoy día diversas problemáticas, desafíos que este gobierno ha postergado. De partida postergó la reforma al tema previsional. Y ese es un tema que viene debatiéndose, ustedes lo saben, por lo menos desde el 2015 con la Comisión Bravo, donde en ese momento era quizás la instancia para poder hacer un cambio y una reforma y una mejoría al sistema de pensiones que lamentablemente no se realizó con Bachelet, no se realizó con Piñera, estamos con Boric y todavía ese proceso no se cierra, no se amarra a un cambio para mejoras a la ciudadanía. El tema de la salud que tú mencionas, que también es una alta demanda sentida por la ciudadanía y que es competencia directa del gobierno a través de su ministerio de salud pertinente, tampoco ha impulsado cambios y procesos que por lo menos respondan a las necesidades más pertinentes. De partida, listas de espera. En segundo lugar, la ampliación de la red del sistema público. Conozco el caso de un hospital que se está debatiendo desde el gobierno de Piñera en el área norte, porque el Hospital San José está totalmente colapsado, hoy día atiende al doble de lo que tenía que atender en el comienzo, y ese hospital todavía sigue debatiéndose en qué comuna va a estar. Entonces, cuando tú vas conociendo situaciones como estas, y tú ves los lujos, los gustitos que se dan los actores políticos, que se dan los señores convencionales, postergando temáticas que son de alta necesidad, prometiéndoles que una constitución les va a resolver temas que son urgentes de hoy, eso es falta de un deber absoluto en la ética de tu rol político. Entonces yo creo que el gobierno debe despegar, debe dejar que este proceso avance, debe delegar ahí a algún encargado responsable para que obviamente sea partícipe, pero no puede renunciar a responder a temáticas de seguridad, temáticas migratorias, temáticas de vivienda y tantas otras que, economía, para qué decir, que hoy día Chile requiere que sean totalmente asumidas en forma por el gobierno. Pero esa es la parte, digamos, lógica y elemental. ¿Qué va a pasar ahora y cómo veo respecto al tema de la convención, que es el asunto que aparentemente sigue teniendo un gran interés? Es que se van a desplegar los actores que de alguna manera siempre han estado tras bambalinas, algunos más evidentes, menos evidentes, y yo veo acá a lo menos 3 ámbitos donde van a surgir ciertas tensiones. La primera es, que algo ya planteaba Fernando,
es relacionado con el liderazgo y la influencia o poder que van a tener. Va a ser una convención o va a ser una propuesta armada y articulada desde el centro, con la centro derecha y la centro izquierda, como decía Cristian, o nuevamente se va a imponer a través de, o se va a supeditar, digo, a los grupos maximalistas que van a tratar de imponer su propia agenda. Yo creo que eso es lo primero que hay que diferenciar. Y vamos a ver acá si la centro izquierda y la centro derecha son capaces de liderar y tironar esto, tironearlo y jalonarlo hacia una propuesta con sensatez o con moderación, o van a supeditarse nuevamente a las propuestas maximalistas de los extremos, que obviamente tienen su propia agenda y van a tratar de imponerlas. Este es un juego político, esto no es meramente una situación de buena voluntad como se quiere plantear ante la comunidad. Se vende esa imagen, pero acá hay un ejercicio de poder. Y vamos a ver si los actores mayoritarios, que aparentemente son los sensatos, los moderados, logran imponer esa agenda o se van a supeditar o se van a restar de influir como lo hicieron la vez anterior. Luego veremos cómo además cada grupo juega y lleva agua a su molino desde el punto de vista meramente de cara a las próximas elecciones presidenciales y posicionamiento para dichas elecciones. Y ahí obviamente hay un nuevo elemento que va a traer complejidad, porque obviamente una cosa distinta es trabajar en pro de una propuesta convencional con reglas determinadas y otra es plantear ciertas temáticas que vayan en la línea de posicionarte como con un liderazgo claro de cara a las próximas presidenciales, por ejemplo. Y ahí, honestamente, siento que algo de lo que planteaba Fernando tiene razón. El Partido Republicano tiene algo que ganar ahí. En la medida que endurezca su posición, va a cimentar su base de apoyo y probablemente, si tiene hoy día un 15, pueda llegar a un 20. No es suficiente, pero va a fracturar y va a mover un poco a los partidos que están avanzando más al centro. Lo mismo la izquierda y centro izquierda. La izquierda más dura va a tratar de establecer esto como una mirada totalmente de lucha y apuesta de cambio histórico, y va a tensionar a la centro izquierda que está buscando confluir a propuestas más moderadas. Entonces, ese es el segundo elemento que yo veo complejo, que va a requerir liderazgos como los que vimos desplegarse ahora. Y la tercera situación que yo analizo es, en definitiva, cómo se va a concretar y en qué tiempo y en qué forma, porque lo que sí tengo claro es que Chile no puede dilatar más ni llevarse la vía literalmente en este debate existencial de constitución nueva versus constitución reformada o pinochetista. El país no tolera este juego en un proceso eterno y esto se debe zanjar, pero vuelvo a insistir, requiere liderazgo, requiere decisiones y va a requerir cortes, va a requerir límites, y esa es la duda que yo tengo. ¿Van a ser los actores políticos capaces de hipotecar parte de su poder, entregarlo quizás a los grupos más extremos, pero avanzar y concretar una propuesta de mayoría? Y esa es la duda que yo tengo respecto al proceso. Tengo también dudas en una eventual nueva convención constitucional respecto al comportamiento de los futuros actores, pero eso lo dejo para más adelante cuando haya más antecedentes. Pero esas son como las perspectivas que veo en lo inmediato. Se empiezan a esclarecer las cosas. Yo me acordaba de ti, Pedro, el otro día, porque tú dijiste algo así, de que un país no podía estar en una eterna revolución. Y creo que de alguna manera el resultado del fin de semana dijo, Pedro Iturralde tiene razón. Paremos, no puede haber siempre revolución. Y también alguna vez los procesos se tienen que acabar. Muchos pensan que este proceso era un circo, que era un distractivo para distraer la atención precisamente de aquellos que no hacen la pega. Y los que no hacen la pega son los parlamentarios de uno y otro lado, que dicen que van a hacer tales cosas cuando hacen las campañas, y pues cuando están en el poder no lo hacen y van dilatando entonces las soluciones. Fernando Ramón,
tus reflexiones a esta altura de la conversación. Solamente decir, antes de que empieces, si tienes por ahí, para la próxima semana o más adelante, alguno de los fallos que mencionaste del Tribunal Constitucional, donde eventualmente había una oposición entre subsidiariedad y solidaridad, podrías compartirlo conmigo para revisarlo, en fin, y comentarlo en un próximo programa. Porque yo creo que igual ahí puede haber un error, porque tal como decía Cristian, la ley establece la posibilidad de que el Estado intervenga en aquellas áreas económicas en determinadas reglas. Yo creo que el problema no es precisamente solidaridad contra subsidiariedad. Yo creo que hay un problema ahí con el Estado empresario, que para que sea tal tiene que cumplir con ciertos requisitos. Quizás por ahí va la cosa, pero sería interesante analizarlo a la luz a vez del fallo mismo que tú has mencionado. Y finalmente, a propósito de temas pendientes, de las cosas que mencionaba Pedro Iturrieta, un tema pendiente en Chile es, se supone, porque así lo planteó el presidente Boric, que se iba a convocar a una empresa nacional del litio. ¿Se acuerdan ustedes de esa cuestioncita? Bueno, yo tengo ahí un artículo en mi sitio, estudiosona.cl, donde hablo de que nos estamos farreando el litio. Y a propósito de eso, hace pocos días, el 2 de septiembre, salió una información en Euronews que dice que México, que yo creo que México está bastante mal gobernado, reconoce que necesita inversores privados para explotar sus reservas de litio. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador nacionalizó, ojo, la misma línea, la explotación de litio el pasado abril. Hace una semana, esto es de 2 de septiembre, así que reciente, se materializaba con la creación por decreto de la empresa pública Litio para México, Litio MX. Ahora, el presidente mexicano la reivindica como la compañía público-privada, que dice interesará a inversores nacionales, extranjeros y fondos de inversión. Comillas, dice, no nos alcanzaría para que fuese solo pública. Se requiere de bastante inversión, ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Y dice también que esta empresa, esto es curioso, cuenta con el asesoramiento de Bolivia, con experiencia en la explotación del litio. O sea, hasta México, gobernado por este señor que yo encuentro que es bastante mal presidente, reconoce que necesita un esfuerzo público-privado para explotar el litio. Y en Chile todavía seguimos pegados con esta empresa de litio que ni siquiera se ha creado, cuando parece que falta un decreto para hacerlo, como lo hizo Andrés Manuel. Fernando Ramón, la palabra está en tu lado y activa tu micrófono. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo llegamos a este enredo constitucional. Acuérdense que Piñera entregó la Constitución del 80 para zafar del estallido social. Absolutamente. La entregó. Y lo que bien se dice, obviamente, uno que entrega lo que no considera importante. Porque para Piñera lo importante no es la Constitución. Es el modelo económico. Avanzando. Ya llegamos al tema de la propuesta, esta propuesta de nueva Constitución, que el gobierno actual de Gabriel Boric se la jugó con 10 de yuña. Recuerden, Boric dijo que para poder echar a andar su programa de gobierno necesitaba esta nueva Constitución. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Buena pregunta. ¿Por qué Gabriel Boric fue el jefe de campaña? Fue el rostro del apruebo. Porque no había otro que lo hiciera mejor. Simplemente. El mejor rostro que se tenía por el lado del apruebo era Gabriel Boric. Entonces, y como resultado, perdió poder. De hecho, lo que, si no olviden, comenté en alguna ocasión que 5 de septiembre, cambio de gabinete, de inmediato. Y de hecho ya se está viniendo. Me acuerdo. Porque obviamente
El gabinete que se armó era para la campaña. Era para aprobar esta nueva constitución. Ahora bien, obviamente, el poder que pierde uno, lo gana otro. Ahora lo está ganando el Congreso. Reconoció por el discurso de Boric en cadena nacional el domingo, ya cuando estaban los resultados a pie firme. ¿Qué significa esto? Olvidémonos, opinión personal, olvidémonos de una nueva convención. No va a haber. El Congreso va a actuar por sí y ante sí para hacer las reformas que ellos estimen más pertinentes. Agregando que va a estar por un lado el Partido Republicano trabando toda intención de reforma, de hecho pueden hacerlo. Ahora, si recuerdan, los republicanos no firmaron ningún compromiso para reformar. Sí, Así que efectivamente. pueden decir, no, Están en y todo van su a derecho. reformar, Sí. no, ¿para qué? Están en todo su derecho. Pueden decir, no, yo no, nada. Y si lo hubieran firmado, ese papel se va a la basura. Porque cambió la situación política. ¿Quiénes veo que se pueden ir trasquilados? La centroizquierda por el rechazo y los amarillos. Que va a surgir por el lado de la derecha, que lo más probable van a cometer el error de creer que Chile viró a la derecha con este resultado. Así como el error que se cometió con la elección de los convencionales, que Chile viró hacia la izquierda. ¿Mm? Esas son algunas situaciones que se están dando. ¿Qué tiene que ser la izquierda y la centroizquierda que fue por el apruebo? Ahora, sentarse y mirar qué pasó. Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, lo dejo bien claro. Si perdimos fue porque nosotros no supimos convencer. Claro, no supieron argumentar. No supieron explicar bien la propuesta. Entonces, para mucha gente que la leyó, y puede que lo haya leído y no lo haya entendido, o que no la leyó, otro rechazo. También hay otra persona, como por ejemplo lo que hizo Cristian, que le dio vuelta a la propuesta por todos los lados y llegó a una conclusión para votar rechazo. Bien. Voto informado. Bien. Entonces, Usted hizo lo mismo, don personal, Fernando. Usted hizo lo mismo. Usted fue un buen ciudadano, estudió su constitución, su proyecto y analizó. No votó así nomás. Usted hizo la pega. Sí. Sí. Entonces, para cerrar mi intervención, tienen que la izquierda del apruebo cometió varios errores y reconocen, no expresaron bien en términos de la franja electoral, la franja televisiva, un desorden, caballo grande, que no hubo un discurso más coherente, que el rechazo sí lo tuvo, renunció el apruebo al uso de redes sociales, que sí lo ocupó harto el rechazo. La misma franja estaba en YouTube. Eso es, para muestra un botón. También anduvo dando vueltas por TikTok, por Instagram. Aprovecharon. Entonces, hay que hacer la pega, cambiar los paradigmas. Otro dato. Salieron unas predicciones en la semana, que yo las compartí con ustedes, de dos consultoras que
pronosticaban que la prueba ganaba y se basaban en algoritmos de inteligencia artificial. Decían 54, 56% que ganaba, lo cual no ocurrió. Igual, estuve leyendo ahora por qué se provocó ese error. Muy simple. Porque no habían suficientes datos, no había suficiente historia para poder hacer un reconocimiento y eventualmente una predicción. Siempre para estas cosas de inteligencia artificial hay que tener datos, lo que se llama un set de datos, para que el aparatito aprenda y piense. Eso es lo que no hubo. Y obviamente no había. Esto es primera vez. Así que igual hay que estar más pendiente, más de la realidad, no, como dijeran, no mirarse en el espejo tanto. Porque una de las críticas que han salido, que la propuesta de constitución fue muy Plaza Ñuñoa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que le hicieron gente pensando en su grupito de relaciones sociales, de amigos, que se reúnen en Plaza Ñuñoa. A eso me refiero. Es como una élite, ¿cierto? Claro. Que es una cierta élite. Y esa cierta élite se aisló. Error fatal. Y por eso se llegó a este resultado. Que la izquierda aprenda de este error y que la derecha, que triunfó en este plebiscito, que ganó el rechazo, aprenda y no cometa el mismo error. Entonces hay que tener ese cuidado. Se ve complicado y una cosa que a Alejandro no le gusta lo que voy a decir, la Constitución del 80 está muerta. La entregó Piñera y el tiro de gracia se lo dio el Tribunal Constitucional con el tercer retiro de la AFP. Sí. No, pero no te subas por el chorbo, Fernando. Sí. Si ahí Piñera se mandó un condoro con el escrito. Ni siquiera señalaron a qué proyecto se referían. El tribunal le mandó a decir, redacte bien sus presentaciones. No. Ahí sí que... se aprobó. Pero sigue muerta. No. Yo te doy argumentos por los que no sigue muerta, Fernando Ramón. ¿Algo más, Fernando? No. Por ahora eso nada más. Por ahora eso. Oye, el tema de la Constitución muerta, yo insisto, pero no solamente el titular. En la actual Constitución hay principios, hay instituciones que se remontan incluso a la de 1833. Y además recoge una cantidad de tratados internacionales que todavía están actualmente vigentes. Yo no sé cómo eso podría decir que está muerta. Ojo con esa cuestión. Antes de darle la palabra a Cristian, solamente quiero, porque tú estás diciendo que es súper interesante, que ya yo había leído al respecto, esto de, incluso se ha llegado a acusar de que el Frente Amplio como que no tenía calle. ¿Ah? A propósito de lo que te dijiste tú de esto de hacer las reflexiones en la Plaza Ñuñoa. He escuchado muchas reflexiones y he leído muchas reflexiones en la prensa y hay unas que me llaman la atención y creo que la de Daniel Núñez, del Partido Comunista, de alguna manera resume esto que a mí me preocupa realmente en cierto sector de la izquierda y lo leo rapidito. Dice en la tercera, Daniel Núñez, hubo cierta ingenuidad nuestra en pensar que podíamos derrotar al neoliberalismo en un solo acto. A juicio senador, perder era una posibilidad. Sin embargo, la distancia con la que ganó el rechazo no figuraba ni siquiera en los vaticinos más pesimistas de su sector. Y leo un solo parrafito. Hay muchas cosas que empezaron la derrota que tuvimos. Los errores del proceso constituyente. Hubo un voto castigo de quienes no habían votado antes por el gobierno y que lo hicieron ahora. También jugaron su rol las fake news. Pero yo creo que también hubo cierta ingenuidad nuestra en pensar que podíamos derrotar
al neoliberalismo en un solo acto y no comprender que estos son un conjunto de procesos y de reformas que se van alimentando de la otra. Creo que en ese sentido se pensó en una nueva constitución que se asimilara más a un programa de gobierno que a los principios básicos que después tienen que ser complementados con leyes que también van a estar en disputa. ¿Eso lo dijo Daniel Núñez? Daniel Núñez, sí, está en la tercera. Entonces, yo no sé, y ahí te entrego la palabra a Cristian Larraín, si hay gente que ha entendido o ha leído bien este resultado. Cristian. Oye, bueno, dentro de las innumerables críticas que yo le tenía al texto felizmente muerto del proyecto constitucional, una de las críticas que yo le hice, y le hicieron varios parlamentarios y gente muy importante, como por ejemplo Genaro Arragada, como por ejemplo Jorge Correa Sutil, ambos demócratas cristianos, gente de centro, muy inteligente, muy preparada, con gran experiencia de la Carta del Lago. Imagínate, y ambos con gran experiencia política y funcionaria, o sea, son gente con una gran trayectoria. Que la Constitución, el proyecto de Constitución no respetaba la tradición chilena. Y le voy a dar algunos ejemplos para ilustrar a la gente. Hay un texto en la actual Constitución, a propósito de lo que decía Alejandro, no nos pusimos de acuerdo con Alejandro, pero vamos a hablar de lo mismo. Hay un texto en la actual Constitución que viene de la Constitución de 1833. Les voy a leer. Dice, en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Y aquí viene el texto que les voy a leer, que viene literal de la Constitución de 1833. En Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio queda libre. Esa es una transcripción que tiene casi 180 años. Un texto que ahora parece un poco soso. No hay esclavos, pero en 1833 habían esclavos. Y era un signo, y la Constitución era garantía de libertad. Tú eres esclavo, eres un objeto de derecho, un sujeto, no eres un sujeto de derecho, eres un objeto de derecho. Llegabas a Chile y instantáneamente en la legislación chilena desconocía cualquier relación de propiedad. Las personas eran propietarias unas de otras. Bueno, gran cosa. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Allá hasta el año, no sé la cifra, el año exacto, pero más o menos en la década del 60, los parlamentarios tenían iniciativa legal de gastos. Y fue un desastre. Fue un absoluto desastre en Chile, porque además el Estado emitía muchas drucas, porque como cualquier presentaba, generaba un nuevo servicio público, un nuevo gasto, un nuevo beneficio, no había ninguna responsabilidad fiscal. Uno de los grandes aportes del gobierno chileno fue ese, crear en la década de 60, no sé exactamente el año, ni el gobierno, pero en esa época más o menos, crear esta necesidad de que los proyectos de ley con gastos tuvieran que ser originados por el presidente de la República o la firma de ministro de Hacienda. Eso le dio responsabilidad fiscal. Estas dos cosas que he dicho la tomó la Constitución del 80. La tomó la Constitución del 80. Cuarto ejemplo. En el año 70, bajo el gobierno del presidente Salvador Allende Gossens, se creó el Tribunal Constitucional. No lo creó Pinochet, la Constitución de Pinochet, ni la Constitución del 80 del presidente Lago. Se creó para verificar el cumplimiento de la Constitución. Es un tribunal, porque si hay una Constitución, yo creo que se cumpla, ¿cierto? Si yo hubiera votado a prueba en esta Constitución, yo quiero que se cumpla, quiero que tengan instrumentos jurídicos necesarios para cumplirlo. Se incorporó en la Constitución de 1980 y tendría que haber estado en esta, de hecho está, ¿cierto? Pero con otro formato. Otro ejemplo, la Constitución de 1925, que duró hasta el 11 de septiembre de 73, no tenía, y eso fue un defecto de esa Constitución, instrumentos jurídicos eficaces para hacer valer los derechos personales. Y la Constitución del 80 es uno de los, creo yo, los grandes logros que tiene, y que para mí es incuestionable, o sea, yo no conozco a alguien que pueda cuestionarlo con razón, es el recurso de protección. El recurso de amparo existía desde toda la vida, desde 200 años atrás, era parte de la creación del constitucionalismo liberal. Pero el recurso de protección fue una creación, hasta donde dice chilena, tal vez no sé, pero por lo menos de la Constitución del 80. Y que es un mecanismo súper efectivo, ampliamente ocupado por todos los abogados, para las cosas más increíbles que ustedes se puedan ver. Y esta Constitución lo eliminaba. Tontamente la cambiaba por un recurso de un juzgado de policía local. Fue una tontera, fue parte del desprestigio que actuó con forma totalmente prejuiciosa, porque el recurso de protección era un gran instrumento. Bueno, la idea es que la próxima Constitución que tengamos, y espero que tengamos dentro de los próximos
10 meses, no creo que no iba a pasar más de eso, recoja parte de esto, de esta tradición jurídica. Porque si tú sabes de dónde vienes, sabes para dónde vas. Eso fue lo que le pasó al Frente Amplio y a la gente que diseñó esta Constitución. Le dio lo mismo a donde veníamos. Y en consecuencia le da lo mismo para donde íbamos. ¿Me explico? Entonces, si tú pones una línea recta, es aquella que traza 2 puntos. Si yo sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Las tradiciones, la historia republicana, la eliminación del Senado, todo esto se me olvida, la gran embarrada esta Constitución. Entonces, y todo con el eliminar el nombre Poder Judicial por sistemas de justicia. Tonteras, nimiedades, infantiles que se dieron cuenta que esta gente estaba totalmente ideologizada. Bueno, yo creo, y por eso confío en que si se elige gente inteligente, que no sea la tía Pikachu, ojalá los chilenos no elijamos más tía Pikachu, ni a Gonzalo La Carrera, ni a Florecita Motúa, que elijamos gente razonable, importante. Somos nosotros los responsables de eso, no la autoridad. Nosotros somos los responsables de elegir gente buena. Y exigirle al partido político nos muestren y nos propongan gente realmente interesante y noble, patriótica y esforzada. Bueno, sin eso yo creo que con esos criterios la próxima Constitución, no sabemos el mecanismo, va a ser buena. Y yo quiero dar aquí, quiero que quede grabado, mi visión, grosso modo, y con eso termino, de lo que tiene que ser la nueva Constitución, y lo escribí. Lo escribí para que vean que son fome. Dice, yo creo, Estela Raín Río aquí presente, y aquí no dice que Chile necesita nuevas grandes normas comunes, que sean ampliamente aceptadas. Tienen que ser pocas normas, pero ampliamente aceptadas. Y normas que no al estilo de este proyecto constitucional que fracasó, que pretendan que por sí mismas solucionan los problemas, ¿no? Y que creen que declarando las cosas en la Constitución los problemas se solucionan, sino que creen los mecanismos políticos y jurídicos que permitan a la democracia, a los partidos políticos, a los ciudadanos, a los movimientos sociales, encontrar las soluciones que Chile necesita. No existe una Constitución buena que haga las soluciones, sino que crea los mecanismos. Alguien decía, no me des comida, dame trabajo. Aquí no me des reglas, crea mecanismos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que Chile necesita una Constitución que contemple un Estado social y subsidiario de derecho. Yo no creo que el Estado pueda ampliarse a todo aspecto social, que es lo que pretende el Estado subsidiario, ¿cierto? Pero que sea solidario, sí. Es decir, que establezca un conjunto de deberes del Estado en el sentido de dirigir su labor hacia ciertos parámetros que se estiman deseables, que son los famosos derechos sociales. Que reconozca a los pueblos originarios, estoy muy de acuerdo con eso, que profundice la regionalización, que proteja el medio ambiente, que fomente la igualdad y el respeto mutuo, todos ellos respetando nuestra tradición constitucional de la cual acabo de nombrar, pero sin plurinacionalidad, sin regiones que parecen estados federales, sin derecho a la naturaleza, respetando la vida y la libertad de las personas, diseñando un Estado moderno, robusto, eficiente y flexible para enfrentar el devenir y los desafíos de la modernidad. Un Estado moderno, robusto, eficiente y flexible para enfrentar los desafíos de la modernidad. Y finalmente quiero decir que, en mi opinión, los derechos sociales no son atributos, facultades judicializables de las personas. Yo creo que no es eso. Los derechos sociales son deberes del Estado chileno y estándares de calidad de todos y todas, desde la concepción hasta la muerte natural. Los derechos sociales entonces son un objetivo, no una facultad, no un derecho en el sentido de que yo tengo derecho a la propiedad, ¿cierto? Y si el auto es mío, yo hago lo que quiero el auto. No es así. Son estándares que fija la Constitución para que el Estado dirija su accionar eficiente, robusto, hacia ese objetivo, pero no son derechos en el sentido de judicializable. Y ahí creo que uno de los mayores pecados éticos que yo reconozco, que yo declaro en la campaña de la prueba, fue eso, que increíblemente la gente no enganchó. ¿Qué sabiduría tuvo la gente chilena? No enganchó, pero le dijeron que tenían derechos sociales garantizados a la vivienda, a la salud, que por qué no votaban, que era una maravilla. La maravilla está cuando eso se cumpla, no cuando eso se escriba. Y para que se cumpla, necesitamos una Constitución que establezca un Estado robusto, flexible, moderno, y lo que yo estoy diciendo es lo que acabo de decir. Así que, perdonen que me haya siempre alargado más, pero
pero quería decir esas cosas. Respetando nuestra constitución, nuestra tradición histórica, es muy importante el respeto a las tradiciones, es fundamental. Inglaterra no tiene constitución, no tiene, y respeta todas sus tradiciones. Y nadie se mueve incluso de la buena fe al escupirla. Entonces, nosotros tenemos que respetar las tradiciones, y si seguimos, y si vamos, y sabemos de dónde venimos, vamos a saber a dónde vamos. Muchas gracias. Oye, la declaración de Cristian Larraín, yo creo que está para artículo. Si te parece, Cristian, lo afina un poquito, me lo manda y lo publicamos en estudiosciudadano.cl, porque yo creo que hay varias ideas interesantes que incluso deberían ser después motivos de reflexión. ¿Qué significa un Estado robusto? ¿Qué significa realmente los derechos sociales? ¿Son exigibles o no son exigibles? Yo creo que ahí hay muchos temas de interés, porque este debate continúa. Últimos minutos para Pedro, para Fernando, que son más breves que Cristian, para ver si quieren decir algo más. Solamente decir, porque no lo dijiste antes, pero yo lo busqué, Cristian, que el artículo que citaste también está en el artículo 19 de la actual Constitución. Por eso es que es importante leer la Constitución antes de decir, oye, esta cuestión no da para más. Dice el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas. Número 2, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos, y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Y aquí pasa algo muy curioso, y vamos a irlo contigo, Pedro, que cuando, por ejemplo, yo le decía a alguien, léete eso, la respuesta que me dan, sí, pues que no se cumple, porque hay, bueno, y de eso se trata, precisamente. No basta con que esté escrito. ¿Ah? Y de hecho, gente en redes sociales llamaba la atención durante el acto del apruebo del fin de semana pasado, de que se leían trozos de la propuesta constitucional. Y algunos de esos trozos eran copiados de la actual Constitución. Y la gente lo aclamaba. Y no sabían que esos textos que le estaban leyendo, algunos, no todos, por supuesto, son textos que hoy día están plenamente vigentes. Y yo con esto no quiero defender la actual Constitución, solamente quiero hacer el punto de que una cosa es el verso, la prosa, la poesía, y otra cosa es la realidad. Yo sé que este artículo no se cumple totalmente, pero tenemos que trabajar para que se cumpla. Pedro Iturreta. Gracias, Alejandro. Solamente recordar y ojalá lograr que las partes logren a cabalidad poder interpretar el resultado que tuvimos, pero no quería dejar pasar, por ejemplo, el recordatorio de los triunfos del rechazo en términos de justamente para que ojalá exista un empoderamiento claro de la autoridad respecto al mensaje. El apruebo gana en Ñuñoa, pero pierde en La Pintana. El rechazo gana en la Araucanía, contundentemente en la región, pero también gana en Coyipulli, que es una de las zonas de foco de mayor conflicto. Y alrededor de las diferentes comunas de la Araucanía, donde hay una gran concentración de población mapuche, gana también el rechazo. Gana en Colchane, donde hay una población también con vínculos aymaras importantes. Gana en todas las regiones. Algo quiere decir. Y ojalá que aquellos que están enamorados, como dijo alguien por ahí de su propuesta, puedan entender que la realidad a veces no es aquello que imaginamos, es aquello que también compartimos con otros, y esto se trata justamente de construir una propuesta para convivir con otros, no solamente de mis gustos personales. Eso por un lado, y espero, respecto al tema de la gobernanza y del impulso que tiene que hacer el gobierno, que mañana, que eso ya está confirmado, creo que al mediodía está convocada la prensa para la información oficial del cambio de gabinete, que vaya en esa línea también, porque el gobierno, con toda la legitimidad que pueda tener, como he dicho, de impulsar un proceso que estima como propio, no puede quedarse solamente en eso y debe gobernar. Y espero que mañana tengamos novedades al respecto, porque Chile, los chilenos, chilenas y los residentes, miles de extranjeros que han venido a este país se lo merecen, y yo creo que en algún momento lo van a exigir, quizás de la manera democrática como lo hicieron este domingo.
Sí, ya se sabe, ya el correo de las brujas, para la gente que nos vea en diferido, pero a esta altura de este programa serían 7 los cambios de ministros, con Siches, Iskia Siches a la cabeza y Giorgio Jackson también. Ojalá que nos lo saquen de un lugar para poderlo en otro. Yo creo que tiene que irse definitivamente para la casa. Último minuto para Fernando Ramón. Bueno, desde mi punto de vista, hay, bueno, como dijo un venezolano famoso, que hay que escuchar la voz del pueblo. Así, y después decía chévere, chévere, chévere. Ahí, el Puma. Julio Iglesias. Él dijo eso. No confunda. Esta es la red. No se ponga fake news y confundiendo las nuevas generaciones. Es José Luis Rodríguez, famoso cantante. Rodríguez Zapatero. Haciendo alusión. Por eso yo decía un venezolano famoso. Así que, y él dijo eso. No es José Luis Rodríguez Zapatero, que es español. Sí, yo sé. No, ese otro. Nos acusen ese otro. de que estamos confundiendo las nuevas generaciones. No, ese José otro. Luis Rodríguez, el cantante. No, y ese salió elegido por pura suerte, nada más. ¿Ah? Ahí, algún día vamos a comentar eso. Como les comentaba, hay que escuchar la voz del pueblo, claro. Todo partiendo del gobierno, los partidos que lo apoyan, están todavía en shock por la magnitud de la derrota. Pero tienen que reponerse. Esto es política, esto es contingencia, estas no son verdades reveladas del alto cielo. Así que tienen que ponerse a trabajar y escuchar qué fue lo que pidió la ciudadanía. Y en base a eso, trabajar. Problema que yo veo, la pelota volvió a los políticos. El riesgo que yo veo es que van a volver a las mismas mañas, a los mismos vicios, a los mismos defectos. De hecho, se la para la casa, la pelota. Pero claro. De hecho, ya salió uno de los coordinadores, salió publicado de la Casa Ciudadana por el rechazo, que no, pues, que este triunfo no es de los partidos, es de la ciudadanía. Así que a la ciudadanía no la dejen fuera. Yo leí eso y para mí fue una alegría indescriptible. ¿Por qué? Porque es ciudadanía que se está empoderando frente a una élite, que la élite normalmente dice, no, déjenos solitos, usted no sabe, nosotros sabemos. Y decirle, no, nosotros también queremos participar, porque nosotros somos los mandantes. Por eso yo rescato, por ejemplo, la elección de la tía Pikachu, que, claro, la tía del furgón escolar, pero que se puso a estudiar y también puso su granito de arena, en que como ciudadana también participa de esta comunidad. También la gente de la Casa Ciudadana por el Rechazo, ya después de todo esto, no, nosotros no nos vamos para la casa, nosotros seguimos. Esto continúa. Todavía están las condiciones. Así que esto tenemos que hacerlo entre todos. Nada de la élite que esté mirando, sino que tiene que ser una cosa lo más abierta, lo más socializada, lo más participativa posible. Esa es la lección y eso es lo que se espera, nada menos que eso. Gracias, Fernando Ramón. Ojos, sin ánimo de polemizar, Fernando Ramón, pero
que la tía Pikachu se haya puesto a estudiar, yo creo que era lo menos que se esperaba, lo que se le estaba pagando. Ojo, yo creo que acá a nosotros nos deberían pagar que hacemos toda esta tremenda pega de reflexión toda la semana y la hacemos gratis por el amor que le demos a la patria. ¿Ah? Ya, muchas gracias amigos por esta nueva reunión que hemos tenido de cara al país para conversar post plebiscito, post evento histórico sobre estas lecturas, como dice Fernando. ¿Qué es lo que quiso decir el pueblo? Yo creo que hay que conectarse más con las personas, con los grupos sociales, generar más diálogo, porque las lecturas pueden ser equívocas. Estoy totalmente de acuerdo con aquellos que plantean de que esto no puede ser un tema solamente de las élites, porque mal que por mal son las élites los que nos metieron en este embrollo, pues. ¿Ah? Por eso yo decía al principio, si ustedes hubiese hecho un plebiscito obligatorio de entrada, quizás la historia hubiera sido totalmente distinta, o quizás no. Bueno, yo siempre digo también, no hay que llorar sobre la leche derramada. Esto ya pasó, los malos ratos ya lo pasamos, salió el pueblo, dijo cosas, y ahora tenemos que esforzarnos en identificar cuáles son las líneas principales que el pueblo de Chile quiere que realmente se desarrollen, cuáles son aquellas cosas en las cuales tenemos que preocuparnos y concentrarnos, lo esencial, y no irnos por las ramas y por aquellos detalles que nos hacen perder tiempo. Que el gobierno gobierne, que el Congreso legisle, que las autoridades hagan su pega como corresponde, porque el país no puede seguir esperando las reformas, no puede seguir esperando la implementación de aquellas medidas necesarias para conservar, mantener, por ejemplo, la seguridad o recuperar la situación económica, que hoy día, claro, tiene un pequeño respiro con este resultado, pero no es suficiente. La confianza de los inversores, de los empresarios, depende de señales mucho más robustas. Así que de eso y de mucho más conversaremos en el último capítulo de la próxima semana para redondear estas reflexiones de los históricos de Ciudadanos en Línea. Pedro Iturrieta, Fernando Ramón Palma Tapia y Cristian Larraín Ríos. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante.